Sí, ya se ve. Ya Ok. estoy grabando. Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un tema referente a las memorias. Adrián, perdona, hay como un eco que escucho al momento de hablar. Bueno, sigamos. Como les decía, vamos a hablar referente a las memorias. Vamos a ver los diferentes tipos de memorias que hay, cómo funcionan, las versiones, velocidades. En esta oportunidad vamos a enfocarnos principalmente en dos tipos de memoria, que es la memoria RAM y los discos duros, ¿no? Y SSD, que son memorias de almacenamiento. Vamos a empezar con lo que es la memoria RAM. Bien, la memoria RAM es un espacio de almacenamiento que trabaja como intermediario entre el procesador y el disco duro, almacenando todos los datos que el procesador requiere para poder trabajar, realizar las tareas que nosotros como usuarios le pedimos. Esta memoria RAM decimos que es de tipo, bueno, es una memoria de almacenamiento volátil, porque está cambiando constantemente, ¿no? Según las necesidades que nosotros tenemos. Es dinámico y temporal. Temporal porque mantiene la información que tiene, la mantiene por cierto tiempo. Digamos, cuando nosotros apagamos la computadora, se desenergiza y esta memoria pierde toda la información que tiene. O cuando reiniciamos la PC, ¿no? Pasa lo mismo. Sucede, esta memoria RAM ya no tiene energía y pierde toda la información que tiene almacenada. Bueno, ¿qué significa RAM? RAM significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, ¿no? Que utilizan los sistemas informáticos para poder almacenar temporalmente datos y los programas que requieren el procesador para poder trabajar, realizar las tareas como ya les he mencionado. Esta memoria RAM es una parte esencial de toda computadora para que pueda trabajar. Bien, veamos cómo es el funcionamiento. La memoria RAM está compuesta internamente por celdas que están distribuidas en filas y columnas. Cada una de estas celdas almacenan un bit de información, ¿ok? Lo almacenan de manera aleatoria. Entonces, cuando el usuario ejecuta alguna acción, el procesador indica a la memoria RAM, eh, le envía una señal de control a los chips de memoria para que seleccionen una fila y una columna correspondiente de la dirección en la memoria donde van a almacenar el dato. Bien. ¿Cómo es el proceso de escritura? Pues como les venía explicando, ¿no? De esta manera como se realiza la escritura en la memoria RAM, que el procesador envía la señal de control a los chips de memoria para que puedan ubicar una dirección donde poder almacenar en estas
en estas celdas que tienen la memoria. Y para el proceso de lectura, viene haciendo la misma acción, pero de manera inversa. Igual, el procesador envía la señal de control al chip para que pueda recuperar la información que está almacenada en cada celda y esta información se pueda, digamos, convertir a código de PC para que pueda ser leído, ¿no? por el procesador y la computadora pueda continuar trabajando, mostrando la información que se ha solicitado. ¿Qué tipos de memorias RAM tenemos? Contamos con la siguiente memoria RAM, con el SDR, SDRAM, que equívocamente nosotros le llamamos simplemente SDRAM, obviando el SDR inicial, pero el nombre correcto, completo, digamos, es SDR RAM. ¿No? ¿Qué significa? Esto viene a ser Single Date, fue Synchronous Dynamic RAM, que en español vendría a ser como memoria de recordatorio síncrono dinámico de velocidad de datos única. Estas memorias SDR se han empezado a usar desde el principio de los 70. Tenían velocidades muy bajas, que para ese tiempo eran velocidades rápidas, pero hoy en día hay memorias mucho más rápidas que estas velocidades y ya quedan demasiado obsoletas, no sirven para nada. Tenía hasta una velocidad máxima de 133 millones de transferencias por segundo. En estas memorias podemos encontrar hasta 3 modelos, que son de 66 MHz, 100 MHz y 133 MHz. Estas memorias, al ser de velocidad de datos única, quiere decir que realizan una sola operación de lectura o de escritura por cada ciclo de reloj. Entonces, si estas memorias vienen con una característica que indican que es de 66 MHz, podemos indicar realizan 66 millones de transferencias por segundo. Lo mismo para las memorias de 100 a 133 MHz. Luego aparecen las memorias DDR, SDRAM. Estas memorias DDR quiere decir de doble velocidad de datos. Entonces ya vienen ejecutando operaciones de lectura y escritura. Estas dos operaciones por cada ciclo de reloj. A diferencia de la SDR, SDRAM, el DDR ya viene con una mayor velocidad que puede realizar hasta 266 billones de transferencias por segundo, teniendo como una tasa de transferencia máxima de 2128 megabytes por segundo. Pero estas tasas de transferencia máximas son, digamos, de manera teórica porque no se alcanza, en la práctica no se alcanza esta velocidad. Entonces tendría que hacer otras configuraciones para un óptimo uso y de que se pueda alcanzar verdaderamente estas velocidades de estas memorias. ¿No? Configuraciones como, por ejemplo, configuración del sistema para que soporte la frecuencia máxima de memoria, ¿no? En la configuración en la BIOS, en la UEFI, uso de canales múltiples, ver la compatibilidad del procesador también, realizar una optimización del sistema. Sin embargo, nosotros vemos de que cuando hacemos una transferencia o trabajamos en nuestro PC, no se llega a esta velocidad, ¿no? Entonces son principalmente teóricos. Luego tenemos la siguiente versión, que es la DDR2,
ya que viene con una mayor velocidad también, realizando 800, en un promedio realizan 800 millones de transferencias por segundo. Depende de las características también que tiene cada memoria RAM, porque podemos encontrar que hay memorias en un rango de 333 megahertz hasta 1200 megahertz. Entonces, como ya les vengo explicando, estas memorias, como son de doble velocidad de datos, pueden realizar 2 operaciones por cada ciclo de reloj. Entonces, si es de 800 megahertz, puede realizar hasta 1600 millones de transferencias por segundo, ¿no? Alcanzando una máxima capacidad de transferencia de 8 veces este número, ¿no? A ver, un momento, por favor. Perdonen que estoy teniendo un inconveniente. Bien, sigamos. Luego tenemos lo que es la versión de memoria RAM DDR3, ¿no? Que ya tiene como una mayor tasa de datos también, mayor cantidad de operaciones por segundo que viene realizando, que alcanza en promedio hasta 2133 millones de transferencias por segundo. Igual, con una tasa de transferencia máxima de 17 gigabytes por segundo, pero como les vuelvo a repetir, ¿no? Estos son números teóricos, que en la práctica no se llegan a hacer. Referente, luego de esta versión de DR3, tenemos la versión de DR4, con mucho más velocidad también, como podemos ver aquí, ¿no? Con una tasa de datos de 3200 millones de transferencias por segundo. Si estos millones de transferencias nosotros deseamos convertirlo, digamos, a gigabytes, perdón, a megabytes, tendríamos que hacer la siguiente operación. Bien, supongamos de que tenemos una memoria DDR3, ¿no? Que nos dice 500 MHz. Como sabemos que estas memorias trabajan a doble operación por segundo, podemos indicar de que estos 500 millones de transferencias por segundo lo duplicamos, esto nos daría 1000 millones de transferencias por segundo, ¿no? Que vendría a ser la velocidad que alcanzan estas memorias. Ahora, si nosotros queremos calcular, digamos así, en su velocidad en bytes, tendríamos que multiplicar este valor por 8, porque recordamos que estas memorias utilizan un bus de 8 bytes para la transferencia de datos. Es así que aquí nos daría, bueno, a ver, 1000 por 8 que nos daría 8000 megabytes por segundo. Esa sería la velocidad expresado en megabytes a la cual va a transferir estas memorias.
Luego, bien, continuando con las versiones de esta DDR, tenemos la memoria DDR5, que es reciente, ¿no? En estos últimos años es la que se ha lanzado al mercado, que alcanzan velocidades mucho más rápidas, que tienen una tasa de datos de hasta 9.600 millones de transferencias por segundo, que teóricamente dice que alcanzaría hasta 75 gigabytes por segundo, ¿no? Bien, ahora estas memorias RAM que les he venido comentando son para las PC de escritorios. Hay otras versiones que son las memorias SODIMM, que tienen una estructura más pequeña, justamente para que puedan ser adaptados a las placas madres de las laptops, ¿no? Estas memorias RAM que son para el escritorio son, o se llaman, las, las de tipo DIMM. Bien, si hasta aquí alguna pregunta que puedan tener. Por ahí los escucho, los leo en el chat de repente. A ver, nos dice, es decir, que los 9.600 millones de transferencias por segundo es equivalente a los 75 gigabytes. Sí, a ver, correcto. Este es el cálculo de transferencia, tasa de transferencia máxima, ¿no? Que puede alcanzar teóricamente hablando. Sin embargo, en la práctica no vemos que no llegan a estas velocidades, ¿no? Es un poco, es menor a estas velocidades, pero sin embargo, cada versión de DR que ha venido saliendo sí ha ido incrementando la velocidad en la transferencia de datos. ¿Alguna otra pregunta que pueda tener por ahí? Si no, podemos continuar. Bien, sigamos. Vamos a pasar a hablar sobre los discos de almacenamiento, los discos duros, ¿no? Que son los conocidos, los que siempre hemos utilizado en todas nuestras computadoras. Estos discos duros que valga la redundancia, tienen discos magnéticos interiormente, son dispositivos de almacenamiento no volátiles, lo contrario a la RAM, porque estos discos mantienen la información a pesar de no tener energía, ¿no? Cuando la computadora está apagada o cuando reiniciamos la PC o cuando se va la luz, supongamos, la información que contienen estos discos persisten, se mantienen. Ahora, estos discos tienen hasta 3 tipos de interfaces de conexión. Vamos a empezar hablando de la interfaz PATA o Parallel Advanced Technology Attachment, o que viene a ser lo mismo que accesorio de tecnología avanzado en paralelo. ¿Pero qué quiere decir en paralelo? De que, como podemos apreciar aquí en la imagen, estos discos utilizaban lo que son los cables ID, ¿bien? Entonces, estos cables son como una cinta de 40 u 80 hilos que se usan para la conexión y envían múltiples bits en paralelo. Esto muchas veces causaba interferencia en la comunicación al momento de trabajar. De ahí es donde viene esta interfaz que tiene, ¿no? En paralelo. Igual estos discos también tenían una velocidad baja, una transferencia máxima de 133 megabytes por segundo, teóricamente también hablando. Han sido lanzados en 1986 y se podían conectar hasta 2 discos por cable ID. Como vemos aquí en la imagen, tiene 2 conectores, bueno, tiene 3 conectores, ¿no? Un conector para cada disco y el tercer conector vendría a ser el conector que va a ir en la placa madre.
Y luego estos discos se tenían que configurar uno como maestro, otro como esclavo, y era un poco más engorroso este tema de configuración anteriormente. Tenía muchas desventajas, ¿no? Luego, después de estos discos, aparece lo que es la interfaz SATA, que es la que hemos venido actualizando hasta ahora, la mayoría de computadoras, ¿no? Que las usan todavía. SATA, la diferencia es que ya trabaja en serie, ¿no? Igual, es el accesorio de tecnología avanzada en serie. Entonces, aquí los datos ya no se transfieren de manera paralela por todos los conectores que tenía el cable ID, sino que utilizan estos cables SATA, en la cual los datos se transmiten de manera serial, uno tras otro, quiere decir, ¿no? Entonces ya no genera mucha interferencia esta manera de trabajo. Sí, a ver, correcto. Ahora hay otros que ya no son mecánicos, que lo vamos a ir viendo también ahora, más adelante. Estos discos SATA pues han sido lanzados en 2003, tienen una conexión punto a punto, directa, independiente cada uno. En promedio trabajan a 5.400 revoluciones por minuto. Y ahora tenemos también versiones de SATA, SATA 1, SATA 2, SATA 3. Las interfaces de SATA 1 también alcanzan una velocidad de 1.5 gigabytes, teóricamente, pero tiene una velocidad más real, digamos, ¿no? De 150 megabytes por segundo. Luego tenemos lo que es la versión de SATA 2 con mayor rapidez también, que ya trabaja a 7.200 revoluciones por minuto, alcanzando una velocidad teórica máxima de 3 gigabytes por segundo o una velocidad más real de 300 megabytes por segundo. En estos discos tenemos también de los tamaños, los de 3.5 pulgadas, que son para las PC de escritorio, que van en los gabinetes, en los CPU, y los de 2.5 pulgadas para las laptops. Bien, ¿cómo es el funcionamiento de este disco? Internamente podemos ver de que tiene así discos, múltiples discos apilados, discos magnéticos que giran. Muchas veces nos hemos podido dar cuenta de que cuando nosotros encendemos nuestro CPU, nuestra PC, escuchamos unos discos girando, ¿no? Que empiezan a cargar, digamos. Son estos discos del perdón, estos discos magnéticos que empiezan a girar para que puedan proveer la información inicial a los procesadores. ¿Cómo trabajan estos discos? Como ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Estos discos duros son memorias no volátiles porque mantienen la información a pesar de estar apagados. Interiormente tienen un sistema de almacenamiento en discos magnéticos. Cuando el procesador envía la señal de escritura, el cabezal, que es la aguja que está por aquí, coloca los datos en forma de pequeños campos magnéticos para poder escribir sobre cada disco. Bien, y para la lectura hace el mismo procedimiento, pero de manera inversa. O sea, el procesador envía la señal de que va a leer estos pequeños campos magnéticos para que sean traducidos a código EPC. Diferencias físicas que podemos tener aquí
entre los discos de interfaz PATA e interfaz SATA. Físicamente vemos que aquí los discos PATA, que son los más antiguos, tienen más pines de conexión, ¿no? Para estos cables ID, a diferencia de los discos SATA que vienen con dos grupos de pines. Lo que tiene menor cantidad de pines tiene para lo que es voltaje y transmisión de datos, separados aquí en cada grupo. Eh, por ahí, a ver si se me está entendiendo, si, si tienen alguna pregunta de repente, me la hacen saber en el chat o pueden encender el micrófono. Las que he escuchado el término de SATA, ¿eso es una versión también de SATA? ¿No? Eh, lo que es SATA es una interfaz de comunicación, ¿no? La primera interfaz que ha salido para estos discos duros es la interfaz PATA, que tenía una forma de comunicación paralela, pero estos discos SATA ya tienen una interfaz de comunicación en serie, lo que hace que los datos viajen de manera más rápida, sin tanta interferencia. Cada disco se puede conectar a un solo, digamos, a un solo conector en la placa madre del CPU. Bien, sigamos. Ahora veamos todo lo referente a discos sólidos de almacenamiento, los SSD, que ahora actualmente ya son los que estamos utilizando más, ¿no? ¿Qué quiere decir SSD? Eh, Solid State Drive o driver, dispositivos de estado sólido, ¿no? Que también utilizan esta interfaz SATA. Los primeros modelos, digámoslo así, tienen una medida de 2.5 pulgadas. Internamente ya tienen chips, ¿no? Memoria flash NAND, para que puedan almacenar la información de una manera diferente. Y usan lo que es la versión de SATA 3, ¿no? Que vienen con una mayor velocidad también, ¿no? Que pueden alcanzar hasta 6 gigabytes por segundo, según lo que es la velocidad máxima teórica, pero tiene una velocidad real de 600 megabytes por segundo. Luego tenemos lo que es el disco de estado sólido M2 SATA. Estos discos ya cambian lo que es los conectores, como podemos ver aquí, y a diferencia del SSD de 2.5 pulgadas, también cambian lo que es tamaño. Estos ya son más pequeños, como chips relativamente. Tienen diferentes medidas. Hay de 12, de 16, de 30 milímetros de ancho y de longitud pueden tener 42, 60, 80 o 110 milímetros. Aunque los más usados son los de 22 milímetros por 110 milímetros. También están conformados por chips. Entonces, a mayor longitud, ¿no? A más grande sea estos discos, van a llevar más chips y consecuentemente van a tener más almacenamiento. Pero los que más se usan, digamos, en las laptops actualmente son los de 500 gigas o de 1 tera, ¿no? De 512 gigabytes, porque no hay 500 gigas, pero 512 o 1 terabyte de almacenamiento.
Luego tenemos lo que son los discos M.2 NVMe, que ya NVMe viene a ser otra interfaz de conexión para los datos, que brinda una velocidad mucho mayor. Igual, ¿no? Los más usados son de 22 milímetros por 110 milímetros. Tienen un tipo de conexión PCIe, que es como vemos aquí es diferente a los conectores M2, ¿no? Que tienen aquí como dos muescas, pero los de conectores PCIe ya tienen una sola muesca nada más aquí. Pueden alcanzar hasta velocidades de 3200 megabytes por segundo. Bien, ¿cómo es el funcionamiento de este tipo de estado sólido? Utiliza tecnología de memoria flash, como ya les he mencionado, ¿no? Para el almacenamiento de datos, a diferencia de los discos tradicionales que almacenan la información en discos magnéticos giratorios. Estas memorias de estado sólido almacenan la información en chips de memoria flash NAND. Son un tipo de tecnología de almacenamiento no volátil que se utilizan en las tarjetas de memoria, las unidades USB, también actuales que ya están saliendo, ¿no? Para la escritura de información, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, este controlador, estos discos sólidos tienen un controlador que convierten la información que reciben desde el procesador en señales eléctricas y las envían a estos chips de memoria flash para que puedan almacenar aquí la información. Entonces, la información se almacena en celdas de memoria NAND en forma de cargas eléctricas. Para la lectura, vendría a ser el mismo procedimiento, pero de manera inversa, ¿no? Nuevamente, el procesador envía señales eléctricas a través de los chips para recuperar las cargas eléctricas que tiene almacenadas en esta memoria y puedan convertirlas a información legible, traducida para que lo pueda entender el computador. Bueno, por ahí, si tienen alguna pregunta, a ver, Ever nos dice, lo que no me queda claro es el por qué los SSD tienen menor capacidad de almacenamiento frente a los discos duros externos mecánicos. No entendí muy bien tu pregunta, Ever. Sí, buenas tardes. A lo que me refiero, ¿no? Cuando uno lleva su equipo a mantenimiento, ¿no? Y los técnicos te recomiendan cambiar del disco duro mecánico que uno posee por un SSD. Muy bien, perfecto. Pero a la hora de hacer el cambio digamos que tú tenías un disco duro mecánico de 2 teras y en el mercado te lo quieren cambiar por un SSD de 1 tera. Entonces, y preguntas si no, es escaso, ¿no? Al menos en el Perú, no sé cómo es en otros países, ¿no? Y me refiero a eso, ¿no? Con toda la buena publicidad que posee el SSD, por qué no hay estas memorias, ¿no? Con mayor capacidad, ¿no? Ya 1 tera no es suficiente, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Existen memorias con mayor capacidad, pero también está en lo relativo de lo costoso que pueden llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, si bien una memoria de estado sólido te ofrece mayor velocidad, pues por ahí podríamos decir que tiene esta desventaja de que ofrece menor almacenamiento, pero yo considero que principalmente lo recomiendan
por la mayor velocidad que te puede dar esta memoria de estado sólido. Un técnico te va a decir, no, vamos a cambiarlo por un SSD que te va a ofrecer mayor velocidad, con un poco menos de almacenamiento, pero te puedes comprar, digamos, un disco externo para que tú puedas almacenar ahí, ¿no? Toda tu información, como videos, documentos, música. Entonces, básicamente la información importante que tú necesitas sí o sí, o que más utilizas para trabajar en tu PC, la puedes almacenar en este disco sólido que te ofrece una mayor velocidad frente a un disco mecánico. No sé si se entendió bien la respuesta a tu pregunta, si no, a ver, me hace saber en todo caso. Bien, creo que no ha sido muy extensa esta clase, este tema. Ya para terminar, vamos a mencionar lo que son los discos de almacenamiento externos, justamente de lo que veníamos hablando, como disco duro externo, USB, las memorias SD, micro SD, que también son otros dispositivos de almacenamiento, pero de manera externa, ¿no? Que no son indispensables para el funcionamiento de una computadora. Bueno, esto vendría siendo todo el tema referente a lo que son las memorias, los tipos de memorias. Si tienen preguntas, dudas, por ahí que me las puedan realizar por el chat o por el micrófono también. Bien, si no tenemos preguntas, voy a darle el paso a Adrián. De repente algo que tenga que agregar por ahí. Adrián, ¿me escuchas? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Buenas tardes, compañeros. Bueno, acabo de entrar, pero se está viendo un poquito el temario. Con respecto a la parte era que siempre tenía una duda, ¿verdad? Que es la que siempre, no sé si me puede apoyar ahí para poder resolverla. Mi duda más que todo es en cuanto a la cuestión de la computadora y el disco estado sólido, o ya sea el M.2. Se escuchan muchos rumores que si es un procesador un poquito antiguo, no es recomendable ponerle a la computadora un disco de estado sólido por el problema de que pueda dañar tu procesador. ¿Qué tan cierto sería este rumor, verdad? Porque lo he escuchado mucho. Ajá. Bien, gracias por la pregunta. Inicialmente, no considero que pueda dañarlo como tal, sino la principal desventaja sería de que no te va a servir de mucho que tú le pongas una memoria de estado sólido, digamos, no la M2 o la NVMe, porque esas trabajan a mayor velocidad. Entonces, tú le pones un procesador que no trabaja muy rápido, no va a aprovechar al 100% la velocidad de esta memoria. Entonces, no te va a ayudar mucho en ese aspecto, ¿no? Tienen que ir de la mano un procesador de buenas características, buena velocidad, con una memoria rápida. Principalmente sería por ese tema, ¿no? De las características de un procesador lento, no va a poder aprovechar el 100% de la capacidad, de la velocidad que te ofrece una memoria de disco sólido. Entonces, Ay, tú no vas a aprovechar mucho, no vas a diferenciar mucho lo que es la velocidad, ¿no? Tú
cambias, le pones una memoria de estado sólido, pero tu procesador sigue siendo lento, entonces no va a haber mucha diferencia en esa parte. Ah, bueno, o sea, directamente no me dañaría el procesador como se escuchan los rumores, sino que simplemente en cuanto al rendimiento no va a ser notable por lo mismo de que el procesador no es capaz de poder procesar esa información. Sí, exacto, principalmente está basado en lo que es rendimiento, ¿no? Más que en lo que te va a dañar el procesador. Ah, bueno, aprovechando esta parte, también tengo otra pregunta con respecto al mismo tema, pero digamos, ¿en qué categoría, digamos? Perdona, que no se escuche bien. ¿En qué categoría me... Bueno, mientras él pregunta, mientras él se va a comentar, yo tengo una pregunta. Las memorias que ¿Me escuchas? vienen... Ah, perdón. Ah, sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí ya le escucho. Sí, sí, te escuchamos. Ah, es que pasa que por el aire aquí está perjudicando un poquito la señal. Pues sí, revolviendo el tema, mi pregunta era de qué, digamos, de qué categoría podría ser, no sé si me voy a entender. Con respecto al procesador, me recomendaría ponerle más que todo el disco, ¿verdad? O sea, de qué rango a qué rango diría. ¿Va? Por ejemplo, yo por lo que tengo entendido de la categoría del Intel, si no estoy más del iCore y 3 en adelante, es recomendable ponerle, pero yo no sé hasta ahí, ¿verdad? Si sería de ahí o habría alguna excepción ahí con respecto a ese tema. Igual para el lado de las AMD, de la Ryzen. Siempre tenía esa duda. Tú me dices, ¿qué procesador sería bueno para poder trabajar con un disco sólido? ¿Correcto? Ajá, o sea, ajá. Sí, como diría yo, ¿cuál sería el procesador mínimo? Porque máximo estamos hablando de los más actuales, pero el mínimo diría, bueno, hasta este tipo de procesador aprovecharías el rendimiento del disco, en este no sé, algo así. Ya, un procesador mínimo para que pueda trabajar bien con un SSD sería desde un Intel 5, digamos, para que pueda aprovechar al 100% la velocidad de una memoria SSD. Oh, ya, entiendo. Bueno, ahí quedaría aclarada mi duda. Ok, gracias. Bueno, ahora sí voy a hacer mi pregunta. Respecto a las memorias que vienen soldadas, cuando esa memoria fallan, ¿esas memorias se pueden desoldar o te va a cambiar toda la board? Las memorias que vienen soldadas a las placas se puede desoldar para cambiarlas, ¿no? En caso de que tú quieras aumentar la capacidad, digamos. Pero sí debe tener bastante cuidado, no dañar la placa en este caso. Entonces, la mayoría de veces no es tan recomendable poder realizar este procedimiento. Creo que eso sería todo por hoy, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Hank, por la explicación. Gracias a los
asistentes. Nos vemos en la siguiente clase. Ok, Adrián, gracias con todo. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.